Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a la cuarta entrega de Tripulante 18, la radio de la náutica. Avanzamos poco a poco hacia un futuro que aún se nos presenta incierto. En este programa lo analizaremos desde distintos puntos del país, visitando la realidad en cada zona marítima, desde el Atlántico y Cantábrico hasta el Mediterráneo, de norte a sur, el Levante y las islas. ¡Comenzamos! Los deportes náuticos en Tripulante 18. Esta es una de aquellas editoriales que nunca te gusta tener que interpretar, pero el COVID-19 nos está obligando a hacer, o mejor dicho, dejar de hacer muchas cosas. El mes de mayo se cierra con dos noticias de impacto. Primera, la de la cancelación del trofeo de Su Majestad la Reina de Valencia, y apenas 24 horas después llegaba la definitiva, cuando anunciaban oficialmente que no habría este año Copa del Rey Mafre y que, si acaso, ya nos veremos el año que viene en Palma. Tampoco nos vayamos a engañar, ambas noticias eran un secreto a voces en los mentideros de la vela, pero bueno, uno siempre tiende a agarrarse a un clavo ardiendo hasta que la realidad te devuelve de nuevo a hacer pisar con los pies en el suelo. Una cosa es el deseo y otra la que pueda ser. He destacado estas dos regatas de las decenas que se están cancelando por la repercusión ya no solo deportiva y mediática, sino también la económica que tendrá para regatistas, clubes, patrocinadores y en el turismo de la zona. Tan solo un dato económico extraído de un estudio realizado por la Universidad de las Islas Baleares, y es que la Copa del Rey genera un impacto económico global de 17,5 millones de euros y 2,2 millones diarios a la economía directa del entorno. Pero también es cierto que si no se podía garantizar la seguridad sanitaria de participantes, organizadores y visitantes, tampoco era cuestión de forzar más la máquina que de lo debido. Está claro que aunque a finales de junio, ojalá, aparentemente vuelva la llamada nueva normalidad, no todo va a volver a ser igual, al menos este año. Yo, mientras tanto, seguiré confiando en que en agosto podamos volver a ver barcos en competición y en regata. Por lo que parece, será más a finales que al principio. Por ahora, siguen en pie la Maelok Rías Baixas, la Semana Náutica del Puerto Santa María, la Copa del Rey de Clásicos y el Trofeo Príncipe de Asturias. Si a estas no se llega con la nueva normalidad, será para preocuparse del todo. Estás escuchando Tripulante 18. Y ahora Pera Subirana nos cuenta toda la actualidad con las principales noticias. La 39 Copa del Rey Mafre, que debía disputarse del 1 al 8 de agosto, ha sido cancelada y ya no se disputará hasta el verano de 2021, tras 38 años ininterrumpidos de celebración de una de las mayores competiciones de vela del mundo. 2020 pasará a la historia por el aplazamiento de la 39ª edición de la Copa del Rey Mafre. Esta cancelación se une a la anunciada apenas 24 horas antes por el Real Club Náutico de Valencia, que también decidía no celebrar el trofeo de Su Majestad la Reina, en este caso previsto para la primera semana de julio. A fecha de hoy, el trofeo Conde de Godó CaixaBank, que organiza el Real Club Náutico de Barcelona, que se aplazó de mayo a julio, podría ser la primera gran regata del año si finalmente deciden celebrarla del 16 al 19 de julio. La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso presentado por la Real Federación Española de Vela, invalidando el cambio de sede que se realizó en el año 2018, pasando de Madrid a Santander. La Federación Madrileña de Vela, el Real Club Náutico de Madrid y el deportista Martín Bermúdez de la Puente interpusieron una demanda en la que el juzgado de primera instancia número 4 de Santander les dio la razón, alegando que dicho cambio de domicilio social estaba viciado por la forma en la que se había convocado la asamblea, a lo que la Federación Española interpuso un recurso de apelación ante la audiencia, dando esta de nuevo la razón a los demandantes. La Federación Española aún tiene la posibilidad de presentar un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Federación Andaluza de Vela, que preside Paco Coro, ha anunciado su intención de reanudar la competición el fin de semana del 20 y 21 de junio en su comunidad, que siguiendo con los planes previstos, probablemente Andalucía estará por aquellas fechas en la fase 3 de la desescalada marcada por el Ministerio de Sanidad.
Aunque la Federación Andaluza mantiene suspendidas todas sus competiciones hasta el día 15 de junio y la Real Federación Española de Vela hasta el día 30 del mismo mes, el presidente de la territorial y vicepresidente de la nacional está dispuesto a levantar la veda a partir del día 16 de junio para reanudar su calendario de regatas. Las 52 Superseries han confirmado que el Mundial Rolex TP52 2020 se disputará del 15 al 19 de septiembre en aguas mallorquinas de Puerto Portals. Por otra parte, también ya se ha confirmado oficialmente la cancelación de la que tenía que ser la quinta prueba de la temporada, la 52 Super Series de Valencia Sailing Week, que iba a disputarse del 18 al 22 de julio en aguas de la Marina de Valencia, debido a las limitaciones de desplazamientos a causa de la pandemia del COVID-19. La Asociación Española de Periodistas Náuticos ha organizado para el día 9 de junio a las 6 de la tarde una webinar en la que se impartirán charlas de 10 minutos sobre cómo comunicar. Introducirá Pedro Sardina y estarán como ponentes Macarena Laínez con el tema necesidad de una comunicación multidisciplinar y cambio de valores en el mensaje de la época post-COVID-19. Josep Margalef con las agencias de noticias, cómo relacionarse con ellas. Nacho Gómez con salones náuticos, comunicación y crisis sanitaria, cómo afrontar este reto. Desiré Tornero con dejar de comunicar nunca fue la opción. Y Nicolás Terry, cómo comunicar sin bulos hacia una transparencia integral de las comunicaciones. Además, os recordamos que toda la actualidad náutica y las últimas noticias las podéis encontrar a diario a través de la web jaumesoler.net. Hola, soy Luis Toreste y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Sumergidos ya en junio e inmersos en plena desescalada, tenemos el privilegio de contar con 3 expertos náuticos nacionales para charlar sobre cómo están viendo y viviendo ellos en sus respectivas zonas geográficas la situación en la que se encuentra el sector. En representación de la zona costa este y sur peninsular, tenemos a Jaume Soler, al que seguro que conocéis por la repercusión de su blog. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Nerea? También queríamos aprovechar para remarcar que esta charla, debate, se va a emitir en Tripulante 18, el podcast que estáis haciendo durante esta cuarentena, y saludar a todos los oyentes que nos vayan a escuchar. Director del conocido periódico Gaceta Náutica, José Luis Miró, que hablará de su zona, la Balear. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y a todos los que nos estén viendo. Y para tratar de la situación en el norte de España, Eduardo Santamarina, director deportivo del Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenos días y también, como ha dicho José Luis, encantado de saludaros a todos. En un abrir y cerrar de ojos nos hemos plantado en junio, que parece que va a ser un mes de inflexión para muchos sectores, entre ellos el náutico. La Real Federación Española de Vela anunció que cancelaba todas las competiciones hasta el 30 de junio y será a partir de julio cuando se puedan retomar las regatas, dependiendo cómo vaya todo. ¿Cómo veis la posibilidad de que esto ocurra en vuestras respectivas zonas geográficas? Jaume, empezamos por ti. Bueno, la zona de la costa este peninsular y sur ha sido muy, muy regular en cuanto a la desescalada, porque tenemos desde Barcelona, que ha sido la última en poder incorporarse, hasta las zonas de Huelva, Cádiz o Almería que rápidamente pues fueron pasando de fase, ¿no? Yo, por lo que he visto en los últimos días, las últimas semanas, parece que la cosa se va acelerando. Yo quiero ser optimista, aunque la Federación hasta el día 30 del mes de junio tiene suspendidas las regatas. Por otro lado, quiero pensar pues en positivo, en el sentido de que, por ejemplo, la Federación Andaluza sí que ha dicho que quieren iniciar su vuelta a la competición el día 20 y 21 del mes de junio. Por lo tanto, bueno, ahí hay un poco de disparidad. También las regatas de mayo y junio, evidentemente, estaban suspendidas todas, se están cayendo alguna de julio, pero bueno, esperemos que a la mitad de julio pues vuelva un poco la actividad competitiva, y lo que sí creo que va a ir más rápido es todo el tema de escuelas y de campamentos de verano para niños, que yo creo que en el mes de julio podrán empezar, visto cómo está evolucionando ahora mismo todo el tema de la desescalada y la pandemia. José Luis, no sé cómo lo ves tú en las Islas Baleares.
Bueno, yo creo que en general, aunque se puedan realizar algunas regatas, tanto en Baleares como en otros puntos de España, creo que esta temporada, en líneas generales, se puede dar casi por perdida. Se acaba de anunciar el aplazamiento a 2021 de la 39 edición de la Copa del Rey Mafre. La Palmavela, que se tenía que hacer en mayo, se le ha puesto una fecha a mediados de octubre. Tampoco se va a celebrar la regata de clásicos que se hace habitualmente a mediados de agosto aquí en el Club de Mar, y la Copa del Rey de Clásicos, en principio parece que hay intención de hacerla, pero bueno, intención de hacer las regatas la tiene todo el mundo. Luego, al final, está sometido a la realidad de las reservas, de los barcos inscritos y de la posibilidad de que la gente pueda desplazarse. En Baleares, nuestro gran problema es que tenemos el aeropuerto no cerrado, pero sí con una cuarentena, que está sometido a la cuarentena para las llegadas. Nosotros dependemos muchísimo del aeropuerto, y mucha gente que pretendía venir aquí a participar en alguna regata, pues esa incertidumbre lo que hace es que, en fin, al final pues decida buscarse otro plan, ¿no? En cuanto a las escuelas, a mí me consta que sí, que ya se van a empezar a poner en marcha. Se hace con muchos menos niños, con unos protocolos bastante estrictos, separando a los grupos para que sean más pequeños en las actividades que realicen. Y, por ejemplo, ayer, hablando con el director de la Escuela Náutico de Palma, de piragüismo concretamente, con Carlos Borrás, él me comentó que uno de los cambios que va a haber es que no va a haber turno de comida, por ejemplo, ¿no? La gente no va a poder dejar el niño ahí todo el día, sino que a las 2 habrá que ir a buscarlo. Pero bueno, poquito a poco se van haciendo cosas. Hoy empiezan, no entrenamientos, pero sí salidas al mar en muchos clubes de Baleares. Algunos ya habían empezado con permisos paternos, y poco a poco esa normalidad. Pero yo creo que hasta el año que viene, francamente, no volveremos a tener una temporada en condiciones. Y, Eduardo, por el norte de la península, ¿cómo ves tú la vuelta a la competición? Bueno, yo veo un poco lo que comentan Jaume y José Luis, ¿no? En principio aquí, digamos, entre lo bueno es que todas las comunidades del Cantábrico estamos en la misma zona, ¿no? Que eso también es importante. Pero lo que sí veo es que la desescalada irá poco a poco. Creo que habrá mucha más regata de club. Ese tipo de eventos sí lo podremos ir realizando poco a poco. Vamos, yo espero que a finales de junio, primeros de julio, ya digamos que podremos tener un calendario de club activo. Lo que va más complicado es todo el otro tema a nivel nacional, o campeonatos de España, o este tipo de cosas. Referente a la escuela, pues bueno, nosotros ya hemos previsto o estamos preparando para abrir la escuela a mediados de junio, ¿no? Porque encima, como los niños no tienen colegio, vamos a intentar pues adelantar un poquito antes. Y bueno, como comentaba también José Luis, pues ya desde hace varias semanas, en sus propias horas, los regatistas que tienen su barco propio, tanto de vela ligera como de crucero, cumpliendo con las normas que hay establecidas, pues ya están saliendo al agua, ¿no? Ya están saliendo a entrenar, en principio sin entrenadores. Y ya lo que hemos hecho el fin de semana pasado es una salida un poco al agua, bueno, con mucho control de seguridad, con mascarillas, poco a poco de los chavales, y bueno, poco a poco los estamos sacando de casa, ¿no? Quizás tengamos el mayor problema con los chavales en menores de 14 años, que todavía está ahí un poco el tema irregular o no está muy concreto, que es lo que nos hemos sacado. Pero bueno, este fin de semana pues lo que pretendemos es hacer, en vez de regatas, pues hacer un rally, alguna salida, y que los barcos vayan con las tripulaciones un poco pues al 50% lo que mandan. También sé que por parte de la ANEN se ha presentado a la Dirección General de la Marina Mercante y se ha aceptado que poco a poco se vaya llegando al 75% de los barcos, y bueno, y que está todo... Al final todos dependemos del Ministerio de Sanidad, y entonces al final todo llega al mismo sitio, y hasta que desde ahí no den la orden, pues estaremos un poquito a esperar, ¿no? Pero la verdad que por lo que veo todo va bastante adelantado, y lo que habrá con los gallegos, asturianos ya han salido, gallegos han salido algunos clubs sí, otros no, ya tienen un protocolo hecho, y todo dependerá de cuando quiten el estado de alarma, ¿no? Porque cuando quiten el estado de alarma, al final la autonomía es la que tiene las competencias y podrá decirte si puedes hacer esto o si no lo puedes hacer, cosa que hoy en día, pues digamos que nadie se moja, ¿no? No sé si alguno se atreve a comentarme la situación en las Islas Canarias, que al final son los que más avanzados van en el tema de la desescalada. ¿Cómo creéis que allí se va a afrontar el tema de la vuelta a la competición? Bueno, el tema de competición... Perdona, Jaume, sí. Bueno, tú conoces mejor el tema de las islas, ¿no? Supongo que tanto Islas Canarias como Islas Baleares tienen el parecido de que al estar aislados en ese sentido, pues se ha podido controlar mucho mejor todo el tema, ¿no? Que en la zona de la península y
y también se cerraron los aeropuertos también mucho antes. Es decir, que yo creo que también pueden ir en ese sentido un pelín más adelantados. Supongo que en las Islas Baleares puede ser parecido. Ha habido bastantes similitudes entre Canarias y Baleares. De hecho, las asociaciones de clubes se han unido de ambas comunidades para reivindicar, pues bueno, las primeras salidas en barco y algunas cosas que se consiguieron. Aquí se empezó a navegar antes que en ninguna otra comunidad. Aquí el Gobierno Balear, después de una serie de solicitudes, se consiguió que los barcos pues pudieran, los armadores pudieran visitar los barcos, etcétera, ¿no? Hoy aquí el Gobierno ha solicitado el pase a la fase 3 el lunes que viene. Es decir, lo ha solicitado formalmente el Gobierno de Baleares, que ya entremos en una fase más, ¿no? Con lo cual, aquí yo entiendo que iremos más avanzados. También por lo que decía Jaume, aquí en cuanto se cierran las fronteras en una isla, pues se cierran a cal y canto. Aquí no ha entrado nadie, ni aquí ni en Canarias, en todo el tiempo en que hubo, digamos, el confinamiento más duro, ¿no? Por ejemplo, aquí llevamos varios días con unas tasas de contagios muy bajas y sin víctimas mortales. Los tres, a la hora de hablar del tema de competición, habéis coincidido que lo más cercano es la vuelta a las escuelas. Al final, el deporte náutico es uno de los deportes que más ventajas tiene a la hora de volver a la práctica deportiva, porque las recomendaciones u obligaciones las tiene intrínsecas en su esencia, pues por ejemplo el mantener distancias sociales, estás en el agua, por lo que es mucho más fácil la higiene, la seguridad, la limpieza. ¿Creéis que esta amenaza se puede convertir en una oportunidad si las escuelas y los clubes lo gestionan bien? Es decir, quizás un padre que nunca antes había planteado llevar a su hijo a un campus de deporte náutico, este verano lo ve como una posibilidad porque considera que es más seguro o le da más seguridad a la hora de llevar a su hijo que a ese campus que a otro deporte. ¿Cómo lo veis, por ejemplo, Eduardo, como director deportivo? Bueno, la verdad es que, como dices, hay mucha demanda, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado con todo el tema del COVID y también todos los precios deberían de subir, aunque los tengan que comerse las escuelas, porque al final tendrás que tener personas de seguridad, los grupos separados, intentar no hacer nada de actividad dentro de recintos y, como ha dicho antes Jaume, tendremos que bajar la capacidad de las escuelas a un 50%, a un 60%, ¿no? Porque no podremos tener en los barcos colectivos el mismo número. Entonces, todos estamos un poco pendientes de eso, ¿no? Nosotros lo estamos planteando un poco con la capacidad de los barcos al 50% y luego, pues si conseguimos que abran un poco la mano y que vaya más, pues al final podremos abrirlas. Pero la verdad es que creo que las escuelas tienen sus capacidades, prácticamente la nuestra, lo que es la época de verano, ya estaba llena. Nosotros trabajamos ya en doble horario de siempre que ahora en este sentido nos viene bien, trabajamos en horario de mañana y horario de tarde, entonces tenemos un parón de 2 a 4, entonces nos viene bien para todo esto de limpiar el material, volver a empezar con los grupos y tal. Pero bueno, yo creo que las escuelas a nivel de colonias y de comidas y de recibir gente o de campamentos serán un poco más complejos por todo el tema del COVID-19 y todo el tema que hay que controlar, ¿no? José Luis, por las islas, ¿cómo lo ves? Yo creo que, a ver, es cierto que la vela por sí misma pues ya reúne los requisitos, ¿no? Porque la distancia social, si se establece en 2 metros, es difícil tener un competidor a 2 metros, salvo en las salidas y en algunos momentos, ¿no? Yo creo que el problema de las escuelas está más en la gestión de las explanadas. Por lo que me han transmitido pues los directores de las escuelas, incluso los directores deportivos de los clubes náuticos de aquí de Baleares, es que, claro, el problema no está tanto en el mar. Una vez que el niño está en el mar, pues realmente no tienes que preocuparte mucho por la seguridad, porque, como tú decías en la introducción, esta está en la propia esencia de ese deporte, ¿no? Pero sí que es verdad que en la parte, cuando se reúnen muchos niños en las explanadas también aquello de que niños pequeños será más difícil inculcarles de alguna manera que respeten ciertas normas de seguridad. Aquí sé que los protocolos que se han establecido ahora para la gestión de las explanadas, no te hablo de escuelas, sino de equipos de regatas, son mascarillas, guantes y no más de 15 personas sobre la explanada. Esto es el gran problema de las escuelas. La parte que es bastante importante, al menos en Baleares, que se desarrolla en tierra, no estrictamente en el mar.
Me gustaría hacer un inciso, ¿no? Porque tenemos el doble problema, el que tú has comentado muy bien de las explanadas, pero también tenemos el problema de los barcos, porque cuando hablamos de que están en solo, estamos hablando de un barco solitario, no estamos hablando de barcos dobles ni de barco tal. Las escuelas, mucha de su capacidad se basa en los barcos colectivos y en las iniciaciones, ¿no? Digamos que es el punto fuerte de ellos en verano. El que ya está en un equipo de regatas o navega en su Optimis o en su láser, puede navegar, pero yo me encuentro que tengo cantidad de clases dobles, infantiles y juveniles, en las cuales tengo un problema, porque no puedes mantener una distancia de 2 metros y lo hemos trasladado. Sí, usted puede navegar en un barco doble, pero manteniendo la distancia de 2 metros, pues es complicado. Y entonces ya hemos vuelto a preguntar, bueno, ¿y se podrá navegar con mascarilla? Entonces, al final, tenemos un problema en tierra, como dices tú, en la explanada, porque hay que separar a la gente, hay que tener siempre una persona con el grupo, bueno, todo el tema de la limpieza, del lavado, de la mascarilla. Eso ya obligamos en los protocolos a esa separación. Bueno, cuando trabajas con un equipo, pues como nosotros el fin de semana pasado, era hasta un máximo de 22 personas, ¿no? Entonces tenemos una explanada pues bastante grande donde todo el mundo puede estar separado y se puede establecer un orden en tierra de bajar y de subir los barcos, ¿no? El gran problema lo vamos a tener cuando no sepamos si un barco, un raquero o un barco escuela que puede llevar 8 personas tiene que ir con 4 o tiene que ir con 3. Ahí no se van a mantener los 2 metros de seguridad, eso está claro. Y en un barco doble, pues prácticamente es muy complejo que se mantenga unos 2 metros de seguridad y que no haya un leve contacto. No hay otro tipo de contacto, pero hay un leve contacto, siempre puede haber. Bueno, pues ese es el otro gran problema que tenemos y que todavía no sabemos cómo lo vamos a solucionar. De momento lo hemos solucionado, o yo lo estoy planteando, en que estos barcos dobles pues los puedo hacer individuales, se pueden navegar en barco individual y los barcos colectivos, pues que eran para 8, los vamos a sacar con 4 y así van a ir las cosas, ¿no? Y al final también tienes toda la explanada y todo el control, que habrá que los chavales vengan cada uno a unas respectivas horas, el control de temperatura, el control de que traigan los guantes, que traigan las mascarillas, y al final todo esto supondrá, pues bueno, que se podrá hacer menos actividad deportiva y más de control en este caso. Jaume. Sí, bueno, yo creo que José Luis y Eduardo lo han definido prácticamente todo. Yo creo que todo el territorio nacional, más o menos los protocolos van a ser iguales, unos van a pasar antes o después, pero en principio en el mes de julio tiene que estar todo el mundo operativo con todos estos protocolos. Evidentemente va a ser todo mucho más complicado por el tema de las medidas de seguridad, de sanidad y de distancia, pero bueno, yo creo que hay que volver a la llamada nueva normalidad. A mí no me gusta mucho este término, porque claro, la normalidad es la normalidad para todo, pero bueno, habrá que ir adaptándose y es lo que decía José Luis, que este verano va a ser muy especial, va a ser muy distinto, va a ser muy raro en todos los sentidos, y a ver si de cara al año que viene pues vuelve a ser todo como hace 3 meses. Otro de los temas que me gustaría tratar con vosotros es los salones náuticos. José Luis, ahí tenéis el Palma International Boat Show, Jaume en la zona Levante, el Salón Náutico Internacional de Barcelona, Valencia Boat Show, y Eduardo en la zona norte también fuisteis pioneros con el que se realizaba en Vigo, luego uno también que hicisteis en Santander que luego pasó a Laredo. La pregunta es, ¿salones náuticos en peligro o salones náuticos a salvo? José Luis, cuéntame cómo lo ves con el Palma Boat Show. Bueno, el Salón Náutico de Palma se intentó aplazar a junio, hubo un primer intento, porque aquí se celebran primeros de mayo, se intentó aplazar un mes a mediados de junio, que era justo cuando empezaba a surgir todo el asunto de la pandemia. Y bueno, a la semana se vio que aquello sería completamente imposible hacerlo pues ahora. Lo estaríamos haciendo prácticamente de aquí unos cuantos días. En principio, la idea o lo que transmiten los organizadores es que el año que viene, pues igual que pueda pasar con la Copa del Rey o cualquier evento en el que se vayan a concentrar personas, confiar en que las cosas mejoren, porque las cosas siguen igual, pues llegará un momento que no se podría hacer nada, ¿no? Hay confianza en poder hacerlo. Lo que pasa es que en el Salón Náutico de Palma ahora mismo hay una cierta guerra de poder, ¿no? Para ver quién asume el control. El Salón lo organiza en Palma el gobierno balear a través del Instituto de Innovación Industrial. Ha sido así históricamente y hay una petición del sector náutico para que lo asuma la Cámara de Comercio. Yo lo último que he oído que está circulando un cierto rumor es que se pretende hacer un salón virtual a no mucho tardar, ¿no? Para intentar, pues bueno, no perder el hilo del salón que se ha tenido que suspender. La pregunta yo no la sería tanto si el año que viene habrá salón o no, porque eso siempre dependerá pues de la situación sanitaria en la que estemos, que yo confío en que sea muchísimo mejor que la actual,
sino en quién va a organizar el Salón Náutico del año que viene en Baleares, si será por un lado la Cámara de Comercio o será el Gobierno Balear. Es decir, dentro del Gobierno Balear, tanto Puertos de Baleares como la propia autoridad portuaria han autorizado o han dado su visto bueno, luz verde, a que lo organice la Cámara de Comercio, pero dentro de lo que es el Instituto de Innovación Industrial y la consejería que lleva junta, pues no tienen muchas ganas de soltarlo. Entonces allí habrá un poquillo de culebrón y será divertido seguir. Jaume, ¿cómo lo ves? Sí, en la zona sobre todo en la zona de Levante, el Salón Náutico de Denias se suspendió sí o sí porque era en el Puente de Mayo, es decir, que este no tuvo ninguna opción a nada, pero los otros dos salones grandes que hay, como puede ser el Salón Náutico de Barcelona y el Valencia Boat Show, son en el mes de octubre, y en principio esto se mantiene y ojalá en el mes de octubre pues se pueda celebrar sin ningún tipo de problema. Yo confío que sí, que evidentemente habrá que tener unas medidas de seguridad, porque también se habla que puede haber en octubre un rebrote y estas cosas, pero como tampoco lo sabe nadie, en principio yo confío mucho de que tanto el Salón de Barcelona como el de Valencia se puedan celebrar sin problema y volver y seguir ya con este ritmo ya de cara al año que viene, ¿no? Pero bueno, yo para estos dos salones yo sí creo que se van a poder celebrar sin problema. Y Eduardo, no sé por el norte si tenéis alguna iniciativa. No, la verdad que por el norte ya desde el año anterior ya no ha habido salones prácticamente, ¿no? El salón que empezó en Santander, que luego se hizo en Laredo, ya el año pasado no se hizo, en Vigo creo que tampoco se hace, y lo que habrá poder es pequeñas ayudas, a lo mejor por parte de ciertos ayuntamientos, pues de puertos deportivos, que haga una pequeña, digamos, semana abierta de embarcaciones o cosas pequeñas, pero verdaderamente lo otro es complicado. Yo creo que aquí nunca ha tirado fuerte, aquí lo que ha tirado fuerte siempre ha sido irse al Salón Náutico de Barcelona y estas cosas de toda la vida y por desgracia no ha salido. Entonces aquí lo que se mueve un poco más es el turismo náutico, ¿no? A través de Nozmarinas y de que ese cara se ha organizado por primera vez una empresa en el Cantábrico, en La Coruña, de brokers para turismo náutico, o sea que en ese sentido vamos un poco detrás y es complejo. Cogiendo el tema del turismo náutico, es uno de los ámbitos que más se ha visto afectado por esta crisis. En vuestras respectivas zonas geográficas, ¿cómo ha sufrido la caída del turismo náutico? Por ejemplo, en el norte, Eduardo. Bueno, en el norte, pues desde que ha entrado prácticamente la pandemia, no hay movimientos de barcos, solo puedes moverte con tu barco en tu zona, hasta hace poco 12 millas. Ahora sé que hay una propuesta para poderte mover en todas las aguas de la provincia, que todavía falta por aprobar. Entonces, como turismo prácticamente ha desaparecido. Lo que sí hay iniciativas, pues por ejemplo, el Camino de Santiago, que se pretendía hacer en julio, se ha retrasado a agosto y va pues con menos entradas en puertos, digamos un poco más ligero, ¿no? Ligero de equipaje y de días. Porque al final va a pasar una cosa, que todos los clubs y todos los eventos deportivos que no se han hecho, los importantes, querrán hacerlos los clubs en julio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro propio club empezaríamos en julio y hasta el 9 de agosto no se pararía de hacer eventos, ¿no? Que un evento que siempre se suele hacer, que es un poco medio turismo, medio regata, es la regata al Gaitero, que suele ser la primera semana de agosto. Este año sería la segunda y todavía no tenemos claro si se va a poder hacer, ¿no? Bueno, sería un poco lo que marcaría, aparte de, yo creo que se podrán hacer eventos muy particulares en casa con sus pequeñas entregas de premios, así se irá rondando todo y si podemos ya en agosto que nos podamos unir las flotas un poco del Cantábrico, ¿no? Que nuestra intención siempre de Bilbao es luego ir a Santander, ir a Galicia, navegar por ahí y estas cosas, ¿no? Como turismo, pues supongo que en cuanto lo abran, pues empezará a caminar. Lo que pasa que este año, pues ya ves que con Francia no parece que tengamos muy buen rollo ahora mismo y bueno, es el turismo que también que se mueve bastante, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? José Luis, imagino que Baleares también habrá sufrido esta caída del turismo náutico. Ahora mismo en Baleares no se puede hacer charter en junio. Con la apertura de fronteras en julio se confía en que se pueda iniciar esta actividad, pero hay habría que diferenciar dos tipos de empresas. La que tiene capacidad de hacer solo charter local o son empresas locales, las que están
aquí instaladas en la Lonja Marina Charter, que es la mayor estación de charter náutico que hay en España, pero está formada por un pool de pequeñas empresas que tienen sus flotas, solo esas flotas, ¿no? Las que están radicadas en ese puerto. Estos están parados, completamente parados, por ejemplo, y el ejemplo de este caso quiero decir, y no pueden hacer nada, simplemente les están pasando las reservas, pues las que estaban de mayo pasaron a junio, las de junio se están pasando a julio. Pero en el otro extremo tienes que aquí en Baleares operan muchísimas empresas que son multinacionales, que tienen flotas aquí, pero también las tienen en Croacia, las tienen en Italia, las tienen en otros países. Y estas empresas han desviado muchísimas de las reservas que hubieran venido a Baleares a Croacia, porque Croacia es un país que ahora mismo no tenía ninguna restricción de cuarentena para las entradas. Y claro, aunque ahora se levante el cerrojazo en julio, las empresas lo que transmiten es que, claro, que no han podido acumular reservas por toda esa incertidumbre. El charter aquí en Baleares, además, tiene un efecto muy expansivo dentro de lo que es la economía náutica o lo que es el negocio náutico, porque se circula mucho entre puertos y se navega bastante entre islas. Entonces, eso afecta muchísimo también al tránsito que tienen clubes náuticos y marinas, que dan por sentado que van a verse muy afectados los ingresos del tránsito todo el verano que se permita la navegación. Ahora bien, parece que en julio se abre y bueno, se intentará compensar el cliente local, que aquí es bastante minoritario, con la llegada de alemanes. Los alemanes, lo que te transmiten las empresas es que están locos por venir a Mallorca a navegar. Llevan pidiéndolo desde hace bastante tiempo y en cuanto abran la frontera, seguro que vienen. ¿Y la zona Levante, cómo lo ha notado? Sí, también muchísimo. La zona de Cataluña, pues imagínate, ¿no? Toda la zona que es la costa central de Barcelona, la Costa Brava, que es muy potente en el tema de charter, Costa Brava sobre todo, la zona de Valencia también, es decir, que ibas bajando, y luego la zona de Andalucía, pues Málaga, por supuesto, todo lo que es Costa del Sol, y luego la zona de Bahía de Cádiz y zona del Estrecho, es decir, que de notarse, se ha notado muchísimo, se va a notar, pero también vemos un poco cómo va evolucionando, si la gente también se puede mover entre provincias, esto es muy importante, sobre todo en la zona de Cataluña, que mucha gente de Barcelona o la zona metropolitana pues veranea en la Costa Brava, también sí se pueden mover con mayor facilidad que no ahora, que no pueden salir de la provincia, ¿no? Vamos a ver, está también muy parado, la gente está muy a la expectativa y a ver, confiemos que a partir de julio y sobre todo agosto, y agosto ya es el mes fuerte sobre todo, pues se pueda volver a operar de la mejor forma posible. En este tiempo de cuarentena se han hecho webinars, regatas virtuales, directos. El sector ha intentado adaptarse de la mejor manera posible. Ahora, echando la vista atrás, ¿creéis que se ha sabido adaptar y ha estado a la altura de las necesidades de los amantes de este sector? ¿Eduardo? Bueno, pues en ese sentido lo hemos intentado, ¿no? Nosotros hemos intentado mantener la regata virtual casi todos los fines de semana, pero claro, la regata virtual va destinada a un público bastante joven, ¿no? O sea, todo aquel, ya personas de mi edad, 60, 50, 70, que navegan todos los fines de semana, ponerles a hacer regatitas en un ordenador que duran 12 minutos, 13 minutos, que van todos a toda velocidad, es complejo. Yo creo que lo que hemos sacado es un poco a todos los regatistas puros, les hemos dado un poquito de emoción, ¿no? Con los programas estos de la virtual regata, ¿no? Pero no hemos llegado, o sea, bueno, pues por hacer algo, digamos, pero al final nuestro deporte es un deporte de sensaciones, es un deporte de naturaleza, es un deporte de contacto con el mar, con el agua, con medios que se mueven, volubles y tal, ¿no? De ahí a estar en casa jugando con un ordenador, pues poco podíamos hacer. Lo que sí hemos trabajado es un poco también más el tema de conferencias, tema de charlas de reglamento, hemos ido dando un poco todo eso hasta que han empezado a poder ir a los barcos y a salir. En cuanto han empezado a poder ir a los barcos y a salir, el que tiene un barco pues ya tiene la forma de disfrutar. José Luis, ¿cómo has visto tú esta adaptación del sector? Pues mira, yo creo que este debate en sí mismo es una muestra de cómo hemos sabido adaptarnos a esa realidad que nos ha impuesto la pandemia. Era impensable, tal vez, que nos reuniéramos a hablar a lo mejor hace 2 meses, pues las personas que estamos aquí
aquí sentadas, abriendo un debate, intercambiando ideas, aportando información sobre lo que pasa en nuestras comunidades. Yo creo que es de las pocas cosas positivas. Yo creo que en cuanto a lo que es el ejercicio del periodismo, yo no sé si Jaume estará un poquito de acuerdo, yo tengo la sensación de que me ha sacado de una cierta zona de confort, ¿no? Cuando tú dejas de tener toda la información que te llega, que se genera en sí misma, es como cuando tenías un jefe y te decía, vete a la calle y tráeme noticias, ¿no? Nos ha obligado a rebanarnos un poquito el cerebro, a buscar nuevas ideas. Y la respuesta que yo he notado de esta nueva manera de trabajar que nos ha impuesto la pandemia, pues es que estamos conectando muy bien con nuestras audiencias. La gente está agradeciendo que estemos pendientes, que los medios de comunicación les digamos, podéis navegar, podéis ir al barco, se puede hacer esto, hay estas restricciones, nos estamos buscando la vida de esta manera. Y en cuanto al deporte, yo creo que ha sido todos los clubes náuticos de España, yo creo que sin excepción, han estado a la altura de las circunstancias en mantener la actividad dentro de lo que podían. Todo eso de las regatas virtuales, es verdad, no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo navegar de verdad que jugar a un videojuego, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la experiencia que tengo con mi hijo, que está en un equipo de regatas, pues conferencias, encuentros con los amigos, las charlas técnicas y tácticas que han estado recibiendo, yo creo que las han interiorizado muchísimo mejor y en un caso ya anecdótico, creo que algunos niños de algunas escuelas de vela han hecho más deporte físico, es decir, más preparación física previa estos días, por aquello de mantenerse en forma, que cuando realmente están activos, ¿no? Que cuando les toca físico, lo dicen soplando, ¿no? Hoy toca físico, hoy navegaremos menos. Bueno, creo que se han sacado algunas cosas positivas de todo esto, dentro de lo tremendamente negativo que es haber sufrido esta crisis tanto sanitaria como económica. Jaume. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis, que esto nos ha sacado de un ámbito de confort en el que estábamos. También en la era que estamos, también yo creo que es muy positivo, porque si esto hubiera pasado hace 30 años que no había internet y las tecnologías que hay ahora y redes sociales, pues la cosa hubiera sido muy distinta a todos los niveles, ya no solo físico, sino también psicológico para mucha gente, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías, para bien, pues han servido pues para esto, para estos webinars que en realidad yo los he descubierto durante este confinamiento. Todo lo que era webinars, el tema del Zoom, que lo había oído pero no lo había utilizado como lo estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que todo esto ha sido positivo. Y en el tema informativo, en los medios de comunicación, pues hemos visto que se pueden hacer periódicos y programas de radio desde casa y de primer nivel, es decir, que yo, y sin regatas, ya. Y sin regatas. No, la verdad que estoy hablando con compañeros del mundo deportivo, redactores que están en su casa trabajando, redactores que están en su casa, y eso, por otro lado, también hemos sacado de que hemos conseguido colocar muchas noticias de vela, aunque sean relacionadas con el COVID, pues gracias a que no había noticias de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo al principio me decían, no, hay que hacer un reportaje con tal regatista, a ver si puedes hablar con él para tal, cosa que evidentemente si estuviéramos en un mes de mayo o un mes de abril normal, con un final de liga de fútbol, vaya, tú les planteas cualquier tema relacionado con la vela, la náutica, y te dicen que sí, que muchas gracias, pero que no. Es decir, que, bueno, le hemos sacado una parte positiva dentro del gran drama que está suponiendo todo esto, y evidentemente el tema de Internet y las nuevas tecnologías pues han ayudado muchísimo, y yo creo que también ha sido un avance importante para también ayudar a promocionar un poco también todo lo que es el sector náutico, en este caso el náutico, en otros sectores seguro que ha pasado exactamente lo mismo, y bueno, en eso sí que nos ha venido muy bien todo el tema del que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo apoyo... Perdona. Yo me gustaría apoyar un poco lo que dicen ellos, lo que pasa que yo no soy periodista, lo veo desde un sector un poco más técnico y verdaderamente lo que ha dicho, pues nadie esperaba trabajar con Zoom, tener videoconferencias y trabajar con los chavales con Zoom y todas estas cosas, ¿no?, que hemos tenido y creo que es muy positivo, y toda la información que vamos recibiendo también ha sido muy positivo, ¿no? Y como dice Jaume, pues claro, se puede trabajar desde casa, podemos tener información en vivo y en directo y, bueno, en ese sentido creo que es lo gran positivo que tiene esta pandemia, ¿no? Porque todos nos hemos espabilado y hemos podido hacer nuestras cosas desde casa.
porque lo que quería comentar es que comunicar en tiempos de COVID pues ha supuesto un cambio, sobre todo en los valores a transmitir. Ya para ir cerrando, por ejemplo, Jaume, como periodista, ¿cómo has vivido profesional y personalmente este cambio en el qué y cómo comunicar? Bueno, el cambio ha sido importante. A ver, en muchos casos, yo también ya he trabajado mucho tiempo fuera, es decir, fuera de la redacción, es decir, en el campo de batalla, ¿no? Es decir, en las regatas, en los clubes, es decir, que para mí igual no me ha afectado tanto como puede haber afectado a otros sectores o a otros compañeros, pero evidentemente pues ha servido pues eso para ver qué también se puede hacer y que en un futuro yo creo que se van a hacer muchas cosas así. Evidentemente, trabajar en una escuela de vela, en el caso de Eduardo, ¿no? En el club tienes que estar ahí cuando ya la actividad está en marcha, ¿no? No puedes estar en casa, ¿no? Pero en otros sectores como el de la comunicación, pues sí, pues puedes trabajar desde fuera con las herramientas que tenemos ahora, con el teléfono, con el ordenador, con una conexión a internet y poder hacer muchísimas cosas. José Luis, en Gaceta Náutica imagino que también habéis notado este cambio en los valores a transmitir, en cómo comunicar. Pero yo lo que me he dado cuenta es que la situación ha sido tan desbordante y tan grave que ha habido una demanda enorme de información, pero no solo de información sanitaria o de la información que puede dar un medio generalista. Yo creo que los medios temáticos se nos ha abierto una gran ventana porque una crisis de este tipo afecta a muchos sectores y uno de ellos ha sido el sector náutico. El debate que estamos teniendo pues es un ejemplo. Ha habido, como te decía, muchísima demanda de qué pasa con mi barco, con las escuelas, con los clubes, con todas estas cosas. Poder hacer ese seguimiento ha sido muy positivo por lo que decía antes, que nos ha ayudado pues, a salir un poco de las rutinas a las que estamos acostumbrados porque la información nos viene. Y sí que es verdad que se aprende a transmitir porque esto es un oficio y un trabajo, una profesión en la que se aprende a diario a transmitir las informaciones a partir de otros valores, ¿no? Es decir, tal vez con una sensación o con una vocación, de servicio, ¿no? De estar permanentemente informando para que la gente sepa a qué atenerse en cada momento, ¿no? Yo creo que esto, de alguna manera, sin llegar a ser bueno, pues porque tiene una parte tremendamente negativa, que es la caída de los ingresos publicitarios con los que nos sufragamos la mayoría de los medios de comunicación, que ha sido tremenda. Si conseguimos superar ese bache, yo creo que de esta situación podremos extraer lecciones positivas. Y Eduardo, como club o como escuela, cuéntanos vosotros cómo habéis afrontado esto de comunicar. Imagino que habéis recibido muchas preguntas. ¿Habéis tenido que cambiar un poco también la línea de comunicación? Sí, bueno, nosotros, como sabéis, todos los sábados salía el boletín oficial del Estado, del cual interpretábamos. El domingo salía el boletín oficial del País Vasco, el cual había que interpretar, y el domingo a la noche o los lunes a primera hora ya estaba subido en nuestra web y ya mandábamos los diferentes newsletters con lo que nosotros interpretamos que pueden hacer, ¿no? Que pueden hacer los regatistas, siempre ayudando y siempre interpretando, porque al final cuando preguntas algo nadie te dice nada en concreto, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido sí hemos tenido buen apoyo por parte, digamos, de marketing, de nuestro jefe de prensa y, bueno, sobre todo de nuestro comodoro y de nuestro secretario, que al final también son los que interpretan un poco todas las normas e intentamos dar la mayor claridad a todos los armadores de barcos, regatistas, etc., ¿no? Porque creo que es fundamental. Y bueno, creo que todos los clubes adyacentes nos preguntan y en ese sentido pues somos un poco los pioneros, pero como dicen ellos, a base también de mucho esfuerzo y trabajo y esto lo que nos lleva es a que desde casa todo nos ha costado a todos un poco el doble, pero creo que todos los lunes comunicamos y es muy importante, ¿no? ¿Sabes? Aparte luego de lo que tenemos la serie de preguntas personales, pues a ver si puedo sacar al niño el sábado o no, y bueno, todas estas cosas de leyes, si está permitido, si no, porque al final tenemos ahí un vacío que son los chavales menores de 14 años que creo que son los que más tiempo llevan en casa sin salir, porque a los de 14 se les ha dejado ya horarios, salir relativamente con sus amigos, y estos chicos solo pueden salir con sus padres y claro, 2 meses y medio solo saliendo con tu padre, pues al final resulta un poco
rarito para ellos, vamos a decir, ¿no? Que se cansan un poco de sus padres. A mí particularmente me pasa, por ejemplo. Pues muchas gracias por vuestra colaboración y por compartir la experiencia personal de cómo habéis vivido este proceso. Y nada, yo creo que hemos tocado varios ámbitos del sector de la náutica, así que muchas gracias por vuestra colaboración. Y muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Y esperemos que la próxima vez nos podamos ver en persona, vaya. En persona, realizar esta charla en persona. Próximo debate en estudio. Lo mismo digo, muchas gracias a todos, encantado, bueno, a los que no conocía, a Nerea y a José Luis, ya nos conocíamos, y esperemos hacer un evento en el que podréis asistir todos al club y que todo esto lo hagamos en una mesa redonda tomándonos una cervecita. Estás escuchando Tripulante 18. Y la columna de opinión nos la trae Ezequiel González, en la que nos habla de la COVID-19 y su repercusión en la náutica del archipiélago canario. Ya estamos en marcha. Por fin estamos en marcha. Hemos estado 2 meses de la actividad náutica, entiéndase náutica, por toda actividad que se relaciona con el agua, totalmente parada, anulada. Pero me pregunto, ¿era del todo necesario poner este candado? Entiéndase que no quiero ser ni insolidario, ni que se me tache de inconsciente en la situación que hemos vivido, pero es que los deportes náuticos, la estructura que tiene la actividad náutica, no era precisamente la que daba pie a contagios. Con las medidas de seguridad que ahora son habituales de distanciamiento, sin compartir vestuarios o duchas, el deporte, cualquier actividad náutica, es lo más limpio y anticontagios que hay. Entonces, ¿por qué? Y eso lo pregunto, ¿por qué esta cerrazón? Todos sabemos que este deporte es limpio, es al aire libre y en su inmensa mayoría de los casos es individual. Entonces, ¿por qué no nos los dejaron practicar? ¿A quién contagiábamos nosotros navegando en la bahía de cualquier puerto? O pescando en cualquier puerto. Pero repito, eran las normas y si eso vino bien, pues oiga, silencio. La verdad es que entonces nos tenemos que callar la boca. Pero estarán conmigo que sin compartir esos elementos comunes, algunos deportes de agua sí se podían haber realizado. Porque ya me dirán de qué forma de contagio había con un buzo, o un pescador submarino, o un pescador en su Zodiac. Pero vamos a dejarlo ahí, porque vamos a otra variante. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Este cierre cuánto daño ha hecho a las empresas náuticas? ¿Alguien se ha puesto a calcular qué daño económico ha supuesto estos 2 meses de cierre? Si en 2008 la crisis económica causó al sector millones de pérdidas, ¿qué va a pasar esta vez? En 2008, y si no se acuerdan, pues se los recuerdo porque muchas veces se ha hablado de este tema, fue una gran crisis, pero las empresas siguieron con las puertas abiertas, siguieron vendiendo repuestos para motores, los talleres abiertos, se vendieron grilletes, cañas de pescar, aletas, gafas, tubos, tablas de surf, etcétera, etcétera. Y así, pues el mal no fue tan grave, y aunque tardaron en recuperarse, pues salieron adelante. Y es que tenían opciones de trabajar. Pero ahora, con todo cerrado, con 2 meses sin entrar un euro en las arcas, con un cierre absoluto, ¿qué va a pasar en el futuro? Este mal llamado deporte de lujo es la fuente de ingresos de miles de españoles. Pero es este sector, junto con el de marketing y la publicidad en los medios de comunicación, es lo primero que la gente y muchas empresas quita de los presupuestos de forma inmediata. En estos momentos, y en momentos como estos, el barco, para muchos, es un elemento demoníaco y el sector en general, un factor de lujo. Lo que no se da cuenta la gente es que esos miles de trabajos que genera la economía general del sector náutico, que es ese sector que no es del millonetis de turno el que da de comer. Este deporte es del ciudadano de a pie, del aficionado a navegar, de bucear y a pescar. Es un deporte limpio, que genera empleo porque se compra o bien un motor, porque adquiere un grillete, un GPS o una vela. Es el sector que lleva 2 meses sin poder hacer absolutamente nada, cuando lo más fácil era ponernos, eso sí, con control, ponernos a navegar, a podernos hacer algo, podernos a pescar, poder ir a bucear. Llevamos 2 meses de inactividad, 2 meses que se ha parado todo tipo de competiciones.
de poner un candado a una afición que solo en Canarias da empleo a 15.000 personas. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora es el momento de situarnos, de ver qué tipo de ayudas se van a establecer para todas esas empresas, pymes y autónomos que lo mismo te cosían una vela que te pintaban el barco o te reparaban los balones de la neumática. Es el momento, ahora, de ser realistas. Y si hay algo en este país que nos hace ricos es nuestro mar, son nuestras costas y todo lo que con ello se mueve. Es ahora la llamada de ser consciente de que la náutica también existe. Y con la opinión del director de Náutica Canaria, Ezequiel González, decimos adiós al cuarto episodio de Tripulante 18, donde hemos analizado, en colaboración con Táctica Audiovisual, con Nerea Ruiz, José Luis Miró, Eduardo García Santamarina y la realización técnica de Javi Guillén, la situación en la que se encuentra actualmente el sector náutico y cómo se ha vivido desde distintos puntos de la geografía española. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana. Dirige y presenta Jaume Soler.